Hola matemáticos, bienvenidos a otro nuevo vídeo del Profe de Mates, tu canal de enseñanza de matemáticas favorito y en español. En este vídeo vamos a hablar sobre los porcentajes en un nivel de primero de la ESO. Bueno, para empezar vamos a hablar del concepto de lo que es el tanto por ciento. Tomar un determinado tanto por ciento de un total es equivalente a partir ese total en paquetes de 100 unidades y tomar cada paquete pues un tanto indicado, una determinada cantidad. Vamos a verlo con un ejemplo. Veréis, en una ONG que tiene 400 miembros, 400 personas que trabajan en esa ONG, solamente el 6% de esos profesionales tienen una dedicación exclusiva. Son gente que trabaja exclusivamente para la ONG. Exclusivos. Y el 94% restantes, el resto, son voluntarios, ¿vale? El resto son voluntarios. Entonces, nos preguntan, ¿cuántos miembros de cada tipo hay? Bueno, pues para resolver este tipo de problema tenemos 400 personas y nos están diciendo que el 6% son trabajadores exclusivos y el resto son voluntarios. Pues un porcentaje significa hacer paquetes de 100. En este caso vamos a tener 4 paquetes de 100, ya que 400 dividido entre 100 es igual a 4. Entonces hacemos 4 paquetes de 100 y de cada 100 el 6%, 6 por 100, es decir, 6 de cada 100, 6 aquí, 6 aquí, 6 aquí y 6 aquí, 6 de cada 100 son trabajadores exclusivos de la ONG y el resto, que son 100 menos, el resto que son 100 menos 6 es igual a 94. Pues el resto de estos paquetes de 100, 94 en cada uno, son voluntarios. Entonces, en definitiva, los trabajadores que son exclusivos son 6 más 6 más 6 más 6, es decir, 6 por 4, 6 por 4, que es 24, y los trabajadores que son voluntarios son 94 más 94 más 94 más 94, es decir, 94 por 4, que hace un total de 376 voluntarios. Por lo tanto, esto sería el total de la empresa, estos serían los 400 trabajadores, estos serían los 400 de la ONG, perdón, y hemos calculado ya que entonces el 6% de 400 es igual a 24 y el resto es 376. El resto es... si esto le da 6% de 24, el resto será el 94% de... Digo 6% de 24, 6% de 400. Y el resto será el 94% de 400, van a ser 376. Bueno, esto es hacer las cosas un poco por el cuento de la vieja, pero nos damos cuenta de que el porcentaje de algo, vamos a llamar, por ejemplo, el porcentaje de algo, el A por ciento de un número n cualquiera, va a ser ese número n dividido entre 100 y multiplicado por este A. De tal forma que el 6% de 400 va a ser 400 dividido entre 100 multiplicado por 6. O lo que es lo mismo, 6 por 400 dividido entre 100. Bueno, pues así con todos los porcentajes. Si yo quiero calcular el 5% de 220, esto, ¿cómo se calcularía? Pues el 5% de 220, según esta fórmula, va a ser 5 por 220 dividido entre 100. 5 por 220 dividido entre 100. Y este va a ser el 5%
de 220. Bueno, nos damos cuenta de que si elaboramos una tabla de porcentajes, una tabla de proporciones, la voy a hacer en otro papel, nos damos cuenta de una cosa que sucede. Y es que si yo pongo aquí el total y aquí lo que son los profesionales, el total de la ONG, y aquí el profesionales, y yo elaboro esta tabla, me doy cuenta de una cosa, de que de cada 100 trabajadores hay 6 profesionales. Me doy cuenta que de cada 200, aquí con el ejemplo que tenía, de cada 200, estos son 100, hay 6 profesionales. De cada 200 hay 12 profesionales. De cada 300 hay 6 por 3, 18. De cada 300 hay 6 por 3, 18. Y de cada 400 hay, lo que hemos visto antes, 24. De cada 400 hay 24. Si nos damos cuenta, y cogemos, por ejemplo, esas dos filas, nos damos cuenta de que hay una proporción directa de 100 es a 200, como 6 es a 12. Es decir, para pasar de aquí a aquí, estoy multiplicando por 2, igual que para pasar de aquí a aquí. Para pasar de aquí a aquí estoy multiplicando por 3, igual que para pasar de aquí a aquí. Para pasar de aquí a aquí estoy multiplicando por 4, que es lo mismo que para pasar de aquí a aquí. Estamos hablando de una proporción directa o de una relación directa de proporcionalidad. ¿Y cómo trabajamos con las relaciones directas de proporcionalidad? En los vídeos anteriores sabíamos que en una relación directa de proporcionalidad, o en una inversa también, lo podíamos hacer, lo hemos estudiado. Pero bueno, estamos hablando con una relación directa de proporcionalidad. Si nos faltaba un determinado dato, por ejemplo este, a ese dato le llamamos la X. Y entonces podíamos hacer o reducción a la unidad, que es lo que hemos hecho con esta tabla, o podríamos hacer una regla de 3, diciendo que de cada 100 trabajadores son 6 profesionales. Si yo tengo 400, ¿cuántos profesionales voy a tener? Y haciendo esa regla de 3, con el método rápido, hacíamos 6 por 400 dividido entre 100. Daos cuenta de que en el folio anterior teníamos precisamente esto mismo, 6 por 400 dividido entre 100. Es decir, que podemos calcular rápidamente un porcentaje haciendo una regla de 3. Podemos calcular, pues por ejemplo, el 27% de 284, ¿cuánto es? Yo me puedo saber directamente la fórmula, que es 27 por 284 entre 100, o si no me la sé, yo siempre puedo hacer una regla de 3. El 27% de 284 significa que de cada 27, el 100% son los 284. Pues yo lo pongo aquí. El 100% es 284. Pues el 27% será X. El 100% es 284. El 27 será X. Resuelvo eso diciendo que X es igual a 27 por 284 dividido entre 100. Y lo que den. Por lo tanto, el cálculo de un porcentaje es simplemente hacer una regla de 3. Vamos a hacer un ejercicio completo con enunciado. Y nos dice así. El 20% de las 180 habitaciones de un hotel están vacías. El 20% de 180 habitaciones están vacías. ¿Cuántas habitaciones vacías hay en el hotel? ¿Cuántas son?
Sabemos que tiene 180 y yo quiero saber cuántas están vacías. Sé que el 20% están vacías, pero no sé el número. Pues entonces, si el 100%, es decir, el hotel tiene 180 habitaciones, el 20% será X. Hay una forma en la que no os vais a equivocar nunca a plantear la regla de 3, que es poniendo esto, precisamente los porcentajes. El 100% es 180. El 20% es X. Así sabemos claramente dónde tenemos que poner los datos. Por lo tanto, X es igual a 20 por 180 dividido entre 100. En total va a ser 8 por 2, 16, 2 por 1, 2, 36 habitaciones vacías. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que son los porcentajes, lo que significan los porcentajes, y ahora vamos a seguir haciendo una serie de ejercicios para consolidar las ideas. Entonces, nos preguntan, calcula el 30% de estas cantidades. Tenemos que calcular el 30% de, y ahora nos dicen el qué de 100, de 200, de 300, de 50, de 150 y de 250. Bueno, el 30% de 100. Vamos a poner 30% de 100. Eso es 30%, 30% dividido entre 100. Esto y esto se va, esto es igual a 30. ¿De acuerdo? El 30% de 200. El 30% de 200. Esto es igual a 30 por 200 dividido entre 100, es decir, 60. Y así con todas, ¿vale? Es esto por esto dividido entre 100. Más ejemplos, dice, calcula mentalmente, pero bueno, vamos a hacerlo en papel. El 20% de 400. El 20% de 400. Esto va a ser igual a 20 por 400 entre 100, es decir, 80. El 60% de 200. 60% de 200. Esto va a ser 60 por 200 dividido entre 100, es decir, 120. El 10% de 400. 10%, todas estas cantidades son fáciles. 10% de 400. 10 por 400 dividido entre 100, es decir, 40. El 30% de 200. 30% de 200 es igual a 30 por 200 dividido entre 100, es decir, 60. Bien, estas son operaciones básicas. Reflexiona y contesta. El 70% de las cabezas de un rebaño son ovejas y el resto cabras. El 70% son ovejas y el resto cabras. Nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje de cabras? Pues el porcentaje de cabras son, si 70% son ovejas, ¿el resto cuánto es? El resto es 100 menos 70, es decir, 30. Luego el 30% son cabras. ¿Vale? El 92% del alumnado ha aprobado un examen. ¿Qué porcentaje no ha aprobado? Si el 92% ha aprobado, el porcentaje que no ha aprobado es 100 menos 92, es decir, 8%. El 8% ha suspendido. Si al comprar un abrigo me rebajan el 10%, ¿qué porcentaje pago? Pues si lo que cuesta el abrigo es el 100% y me han rebajado el 10%, lo que estoy pagando es 100 menos 10, estoy pagando realmente el 90% del precio del abrigo. Otros cálculos mentales dicen, calcula el 7% de 300. Vamos a hacer algunos. 7% de 300. Esto es igual a 7
por 300 dividido entre 100, ¿vale? Esto es 21. El 12% de 200. 12% de 200. Esto es 12 por 200 dividido entre 100. Esto es 24. Hay más aquí, pero bueno. 4% de 175. Voy a seguir por aquí. 4% de 175. Esto es 4 por 175 entre 100. ¿Vale? Lo que os dé. Yo qué sé. 44% de 10.000. 44% de 10.000. Esto es igual a 44 por 10.000 dividido entre 100. ¿Vale? Lo que os dé, podéis simplificar. Estos dos ceros de aquí se me van con estos dos ceros de aquí. Aquí tengo dos, pues me queda 44 y otros dos ceros, 4.400. Bueno, luego hay otra serie de ejercicios que plantea el libro que son de este estilo. Dice, copia, reflexiona y completa las casillas vacías. Vamos a hacer alguno. Dice, el 20% de pumba es igual a 80. El 20% de algo es igual a 80. Bueno, sabemos que este algo es la totalidad. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Si el 100% es esta totalidad, que es lo que nos queda por averiguar, es decir, X, y el 20% es 80. Es decir, estamos poniendo la regla de 3 y mirando a ver qué es, dónde tengo que poner cada magnitud. Sabéis que se planteaba así. ¿Vale? Por lo tanto, haciendo esa regla de 3, la podemos hacer por las proporciones, diciendo que 100 es directa, ya sabéis que 100 es a 20, como X es a 80, o despejando la X directamente, es 100 por 80 dividido entre 20. ¿Vale? X es igual a 100 por 80 dividido entre 20. Vamos a calcularlo. Para empezar, yo que sé, este 0 se me va con este 0. Luego esto es 400. ¿Vale? Así podíamos hacer varios ejercicios de este estilo. Por ejemplo, el no sé qué por ciento de 200 es igual a 16. Bueno, pues yo planteo mi regla de 3, ¿no? Y entonces digo, si la totalidad, el 100%, es 200, el no sé qué por cien sé que es 16. ¿Cómo calculo la X? No sé qué por 100. Esto sería la X. ¿Vale? X es igual 100 por 16 dividido entre 200. 100 por 16 dividido entre 200. Y lo que me dé, lo coloco ahí. ¿De acuerdo? Es fácil. Todos estos ejercicios son fáciles. Es cuestión de ir colocando la X en el sitio que corresponde dentro de la regla de 3. Bien, seguimos con más ejercicios. Dice, el ayuntamiento impone un recargo del 15% a las multas pagadas con retraso. ¿Cuál será el recargo para una multa de 75 euros? Bueno, pues el 15% de 75 euros. ¿Cuál será el recargo por una multa de 75 euros si se paga con retraso, lógicamente? ¿Cuánto es el 15% de 75? Pues es 15 por 75 dividido entre 100. Ese va a ser el recargo. Un ejercicio muy sencillo. El 13%, otro ejercicio, el 13% de las 4.800 viviendas de una población de 4.800 viviendas se beneficia de algunas de las tecnologías que aprovechan la energía solar. ¿Cuántas viviendas recurren a dichas tecnologías? Pues el 13% de 4.800, que es 13 por 4.800 dividido entre 100. Es el 13% de 4.800.
Una fábrica sirve a un supermercado un pedido de 3.000 botes de mermelada. Tenemos un pedido de 3.000 botes. El 25% son de fresa. Tenemos 25% fresa. El 45% de ciruela. 45% ciruela. Y el 20% de melocotón. 20% melocotón. Y el resto son naranjas. El resto de naranja. ¿Cuántos botes van de cada clase? Bueno, pues aquí hay varios porcentajes. Tenemos un total que son 3.000 botes. Entonces tenemos que calcular primero el 25% de 3.000. Y esto va a ser igual a 25 por 3.000 dividido entre 100. Esos son los botes, esto me va a dar un número que son los botes de fresa. Los botes de ciruela es el 45%, pues calculamos el 45% de 3.000. Y esto va a ser 45 por 3.000 dividido entre 100. Y lo que me dé es un número que son los botes de ciruela. De melocotón, dicen que es el 20%, pues el 20% de 3.000. Y esto va a ser 20 por 3.000 dividido entre 100. Y ese número van a ser los botes de melocotón. Bien, ¿cómo calculamos el resto? El resto lo podemos calcular de dos formas. Aquí hemos obtenido los botes de fresa, aquí los botes de ciruela, aquí los botes de melocotón y por un lado sabemos que hay 3.000 botes. Bueno, pues 3.000 menos esta cantidad de aquí, menos esta cantidad de aquí, menos esta cantidad de aquí, estos van a ser los botes del resto. Esto va a ser el resto. Y así ya lo tengo directamente en botes. O también puedo sumar estos porcentajes y decir que 25 más 45 más 20 es igual 5 y 5, 10. Me llevo una. 4 y 2, 6 y 2, 8 y una que me llevaba 9. Esto es el 90%. Todos estos botes son el 90%. Luego, ¿el resto cuánto es? El resto es el 100 menos 90 es igual al 10%. Luego el resto es el 10%. Yo también puedo calcular el 10% de 3.000 como 10 por 3.000 dividido entre 100. ¿De acuerdo? Y así ya tengo el número de botes del resto. Es decir, que el resto lo he podido calcular de dos formas. ¿Cómo hago más operaciones? Pues realmente me gusta más esta forma. Me gusta más esta forma porque es muy fácil. 10 por 3.000 entre 100. O sea, yo es que aquí quito dos ceros y todos ceros y esto es 300. Y están calculados. ¿Vale? Frente aquí que he hecho pues 3 restas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es un problema sencillo, pero es un problema típico que os pueden pedir. Vamos con otro problema que dice: en un rebaño de 480 ovejas, luego ya sabemos que el total son 480, se han esquilado ya 120, ¿vale? Entonces tenemos 480 ovejas en nuestro rebaño y tenemos 120 esquiladas. Están preguntando qué tanto por ciento de las ovejas están ya esquiladas. Nos están preguntando este tanto por ciento de ovejas esquiladas. Bueno, pues yo hago mi regla de 3 y digo que si el total, el 100% son las 480 ovejas, ¿vale? 480 ovejas, y de esas tenemos 120 que ya están esquiladas. ¿Cuál es el porcentaje de ese 120? Pues aquí pongo la X. Y ya la sabéis solucionar. X es igual a 100 por 120 dividido entre 480. Y lo que os dé es el porcentaje de ovejas esquiladas que corresponde a las 120. Bueno, siguiente problema y último del vídeo de hoy es:
Un apicultor ha extraído la miel de 54 de sus colmenas, ¿vale? Entonces, el apicultor ha extraído la miel de 54 de sus colmenas, lo que supone el 30% del colmenar, es decir, 54 colmenas son el 30% de las colmenas que tiene. ¿Cuántas colmenas tiene el agricultor en total? Pues aquí es seguir rellenando esto. ¿Cuántas colmenas tiene el agricultor en total? Pues el 100% de las colmenas va a ser X. Luego X es igual a 54 por 100 dividido entre 30. Eso va a ser el número de colmenas que tiene el agricultor. Bueno, espero que os hayáis enterado con todos estos ejemplos de porcentajes. Hemos empezado desde lo más básico y hemos ido incrementando la complejidad hasta hacer este tipo de problemas y poner la X, la incógnita, la variable en cualquiera de los apartados, de los 4 apartados donde puede aparecer en el problema. Es cuestión de planteamiento. En el momento en el que planteáis correctamente la regla de 3, el problema está resuelto, porque si ya sabéis cómo se resuelven las reglas de 3 y si no, como es una regla de 3 directa, pues planteáis lo que son las fracciones. 54 es a X, como 30 es a 100 sería en este caso. Y ya de aquí despejáis la X. Ya sabéis que lo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y lo que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto esto sería 54 por 100 igual a X por 30. Esto pasaría allí y esto sería 54 por 100 dividido por 30 es igual a X, que es exactamente esto. O sea que de una forma u otra el planteamiento va a ser lo más importante de este problema, porque la solución, ya sea por la regla de 3 o sea por las fracciones equivalentes, ya la tenéis que tener aprendida e interiorizada. Espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis al canal, que le deis el like, que lo compartáis a todos vuestros amigos, porque eso es importante para el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, en el que hablaremos pues de porcentajes, fracciones, números decimales, etcétera. Venga, hasta luego, matemáticos.